años de salud. Y esta clase va a tener como objetivo que el estudiante aprenda, entienda, analice el indicador de riesgo relativo y su aplicación en las ciencias médicas. También aprenda a interpretar los resultados de riesgo relativo y su utilidad. Dentro de la importancia de las mediciones, nosotros si analizamos una base de datos y tenemos una distribución de información, lo que tenemos que ver es esa distribución en su magnitud, ¿no? Cuán importante es los datos que tenemos o el daño que se presenta en nuestra población y cuál es la velocidad de propagación de la enfermedad. Esta puede darse en distintas poblaciones o en un segmento de la población. Y es ahí donde nosotros podemos buscar asociaciones y hacer inferencia. Y hablamos ya de estadística, no solamente de una estadística descriptiva, sino también en ya una estadística inferencial porque vamos a inferir. Entonces, la simple comparación de las tasas de prevalencia y las tasas de incidencia en poblaciones diferentes o distintas nos va a permitir hacer ciertas asociaciones. Y una de esas asociaciones puede ser una asociación causal. Es por eso que también decíamos que cuando hacemos trabajos de investigación, el riesgo relativo y el odds ratios también sirven para probar hipótesis, porque hablamos de una asociación causal. Entonces, cuando hablamos de riesgo, el riesgo nos va a indicar probabilidad. Entonces, aquí buscamos la probabilidad de enfermar o morir. Entonces, ese riesgo, ¿quién la va a tener? La población. Entonces, riesgo va a ser igual a probabilidad. ¿Cómo la vamos a trabajar? Con una distribución de frecuencias. ¿Y cómo vamos a medir el riesgo? El riesgo la vamos a medir, ¿sí? Cuando, valga la redundancia, cuando hagamos una medición de probabilidad y preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una enfermedad o la muerte en una persona o en una población? ¿Sí? Al inicio de la pandemia, por ejemplo, nos preguntábamos, cuando escuchábamos las noticias, el COVID está en Wuhan, y avanzó a España y decíamos, ¿cuál es la probabilidad de que se den casos de COVID en el Perú? ¿Cuál es la probabilidad de que esa enfermedad llegue a Junín? ¿Cuál es la probabilidad de que esa enfermedad en algún momento se presente en mi familia, en algún conocido, en mi barrio? Y la probabilidad fue alta, de 1, por no decir de 100. Este riesgo también puede ser medido en una sola población o podemos comparar una población con las otras poblaciones según algún criterio que las diferencie, ¿sí? Puedo comparar mi población con casos de COVID en sierra, en selva o en la costa. ¿Cómo ha sido afectado? O sea, ¿cuál ha sido la magnitud de la pandemia en estas tres poblaciones que tienen diferencia? Entonces, hablamos del riesgo absoluto y del riesgo relativo, ¿no? Riesgo absoluto cuando trabajamos en una población y riesgo relativo cuando hacemos comparaciones en las poblaciones. ¿Qué utilidad tiene? Vamos a ver aquí. Tenemos las características y las variables. Dentro de las características podemos encontrar las variables y estas variables pueden ser estables
o pueden cuantificar la asociación. Podemos tener asociación pura, una fuerza de asociación, un sentido de la asociación. Y por el otro lado, vamos a tener los tipos de estadísticos que nos van a medir riesgo. Entonces tenemos acá, por ejemplo, si hablamos de una variable cuantitativa, podemos medir un coeficiente de correlación, ¿sí? Puede ser un coeficiente de correlación de Pearson o de Rodman, ¿sí? Una variable cualitativa, utilizamos el chi cuadrado. También para una variable cualitativa podemos utilizar riesgo relativo. ¿Y cuál es la diferencia si es una variable cualitativa cuando utilizo chi cuadrado y cuando riesgo relativo? A chi cuadrado vamos a utilizar cuando la respuesta tiene más de dos opciones. En riesgo relativo, cuando la respuesta tiene dos opciones o dos categorías, o es dicotómica, ¿sí? Puede ser sí, no, vivo, muerto, enfermo, sano. Y cuando hablamos de asociación, vamos a decir, los tres estadísticos mencionados sí nos van a dar asociación. Cuando hablamos de fuerza de asociación, miren, el coeficiente de correlación sí te va a dar fuerza de asociación, mientras que chi cuadrado no. Riesgo relativo también te da la fuerza de asociación. Un sentido de asociación, el coeficiente de correlación y riesgo relativo, mientras que chi cuadrado no te va a dar un sentido de asociación. Cuantifica la asociación, el coeficiente de correlación y el riesgo relativo. Chi cuadrado, no. Si nos dijeran para decidir qué estadístico utilizar, miren, si es una variable cuantitativa, nos vamos con el coeficiente de correlación de Pearson. Si es una variable cualitativa, vamos a preferir un riesgo relativo, pero si es dicotómico. Si es más de dos, una chi cuadrada, ¿sí? Y esta va a trabajar con grados, ¿sí?, de confianza. El otro indicador es el factor asociado. El factor asociado es toda variable que está asociada a la mayor frecuencia del daño o al problema de salud. Cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, van a tener muchos factores de riesgo, pero dentro de esos factores, el estadístico más alto, si hablamos de cualitativa, riesgo relativo, el valor más alto, ¿sí?, de ese riesgo relativo, ese es el factor asociado, ¿sí?, porque tiene más frecuencia y tiene más resultado, el resultado es mayor. Hay varios tipos de factores asociados y los factores asociados de mayor frecuencia son la de causa específica, que es el responsable biológico del proceso patológico, el factor de riesgo, ¿sí?, que incrementa la exposición y que incrementa la susceptibilidad. Y un marcador de riesgo, que es el factor que no guarda relación específica con la etiología ni con la propagación. Hay una diferencia entre asociación estadística y asociación causal. La asociación estadística, ¿sí?, solo establece que dos hechos aparecen en forma simultánea. Pero esta asociación no significa necesariamente que el hecho esté relacionado con la etiología o con el proceso de propagación.
Y la estadística siempre debe estar subordinada al razonamiento científico. Para esto, debemos de mencionar los criterios de Hills. Los criterios de Hills nos dicen que cuando trabajamos causalidad, porque el factor de riesgo nos habla de causa y de probabilidad de tener la enfermedad, debemos de ver la fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, la temporalidad, la gradiente biológica, también llamada una relación de dosis-respuesta, la plausibilidad, la coherencia, la experimentación y la analogía. Entonces, Hill nos va a decir que hay 9 criterios para ver la causalidad o la causación. Por lo dicho, hablemos del riesgo. Entonces, en riesgo, recordamos nuestra tablita tetracórica y hablamos de expuestos y no expuestos, ¿sí? Y de casos y controles, ¿sí? Entonces, acá ya no hay enfermos y no enfermos como en la clase anterior, sino de casos y controles. Entonces, tenemos acá expuestos al riesgo y que terminan siendo caso, expuestos al riesgo, que son controles, ¿sí? No expuestos, que son casos, y no expuestos, que son controles. Luego, las expresiones de probabilidad nos van a decir que vamos a hablar de la probabilidad proporcional, y esta probabilidad proporcional nos dice pues que es la probabilidad de que un suceso ocurra entre todos los sucesos igualmente posibles. Entonces, la probabilidad de que ocurra A sobre la probabilidad de A más B. Y el odds ratios, o razón de productos cruzados, odds ratios, que es la probabilidad de que un hecho ocurra contra que no ocurra. Las medidas de asociación más importantes son riesgo relativo, la razón de probabilidad u odds ratios, son las más usadas en la especialidad médica. Entonces hablamos de las mediciones relativas de riesgo. Entonces, cuando hablamos de riesgo relativo, vamos a hablar de la razón de incidencias. Entonces, hablamos de la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Y cuando hablamos de OR, odds ratios, ¿sí? O la razón de odds, decimos que hablamos de los expuestos, de los no expuestos sobre los expuestos en la fila de casos y también en la de los controles. Entonces decimos odds de casos sobre el control en expuestos, odds de casos sobre el control en no expuestos. Si hacemos un cálculo más práctico para el mejor entendimiento, y diremos riesgo relativo y odds ratios. Tenemos acá expuestos, no expuestos, enfermos, que son los casos, y los sanos, los controles. Expuesto y está enfermo en la celda A, expuesto y está sano en la celda B. No expuesto y está enfermo en la celda C, no expuesto y está sano en la celda
D. Total de enfermos, A C. Total de sanos, B más D. Total de expuestos, A más B. Total de no expuestos, C más D. Y esto que va a ser igual al tamaño de la población o la muestra. Entonces, si hablo de riesgo relativo va a decirnos que es igual a el número de expuestos y enfermos, que es igual a celda A, sobre el total de expuestos. Y todo eso sobre el número de enfermos de no expuestos, C, sobre el total de no expuestos, que es C más D. Ese resultado es riesgo relativo y hablamos de la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. Y el OR nos va a decir que es los enfermos expuestos sobre los enfermos no expuestos, todos sobre los sanos expuestos, sobre los sanos no expuestos. Veamos aquí, el riesgo relativo. Entonces, el riesgo relativo es una razón de incidencias y este expresa la probabilidad de sufrir una enfermedad entre quienes están expuestos al factor, considerándole como causa respecto a los no expuestos. Por lo que decimos, riesgo relativo es igual a la incidencia entre los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos. Tenemos un ejemplo. Tenemos trabajadores expuestos a plomo y decimos, ¿quiénes están expuestos a plomo? Los trabajadores que reciclan o trabajan con baterías. Y los que no están expuestos a plomo, los que trabajan con tejidos. ¿Sí? Entonces, tenemos acá que estos van a ser los expuestos, ¿sí? Y los de trabajadores de tejidos, los no expuestos, ¿sí? Los no expuestos con su barrita en la parte superior. Y aquí tienen los que tienen manifestaciones neurológicas como signo positivo y las que no tienen manifestaciones neurológicas con signo negativo. Trabajadores con batería, con manifestaciones neurológicas, 20, y sin manifestaciones, 80. Trabajadores en tejidos con manifestaciones neurológicas, 4. Sin manifestaciones, 96. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 100 expuestos y 100 no expuestos. Un total de 200 como muestra. Total de personas que tienen manifestaciones neurológicas, 24. Sin manifestaciones neurológicas, 176. Entonces, tenemos la incidencia en trabajadores con baterías, que es 20 A sobre 100. Va a ser igual al 20%. Multiplicado por 100, 20%. Incidencia de manifestaciones neurológicas en trabajadores de tejidos, 4 sobre 100, y va a ser 4%. Entonces, tenemos acá el riesgo relativo va a ser igual a la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. 20 sobre 4 es igual a 5. ¿Qué diríamos con ese resultado?
El riesgo relativo se va a expresar de la siguiente manera. Los trabajadores de baterías expuestos al plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores de tejidos no expuestos al plomo. O sea, 5 veces más riesgo de enfermar trabajando con baterías comparado con los trabajadores de tejidos que no están expuestos al plomo. Entonces, el riesgo es altísimo. Y en los ratios, o la razón de probabilidades, que es un estimador indirecto del riesgo relativo, este tiene la propiedad de no depender del tipo de diseño de investigación empleado. Entonces, pero sabemos que cuando hablo riesgo relativo, los estudios o los trabajos son actuales. Cuando yo voy a hacer un trabajo retrospectivo, tengo que utilizar el OR. Entonces, no es tan cierto que no depende, sí depende del tipo de trabajo, si es longitudinal o si es retrospectivo. Tenemos acá un ejemplo, el mismo ejemplo, ¿sí? Pero aquí tenemos exposición al plomo con manifestaciones 20, sin manifestaciones 5, total 25. No expuestos al plomo, 80. Sí, con manifestaciones neurológicas, 80. Sin manifestaciones, 95. Total, 175. Miren, acá no se cumple lo que trabajamos en riesgo relativo. En riesgo relativo, por cada caso, hay un control. En el OR, no necesariamente. Y tenemos acá 100 con manifestaciones neurológicas y 100 sin manifestaciones neurológicas. Total de la muestra, 200. Entonces, aplicamos la fórmula del OR y dice A sobre C sobre B sobre D. ¿Sí? Entonces, 20 sobre 80, ¿sí? Y 5 sobre 95. Vamos a tener un OR de 4.75. Acá tenemos el mismo ejemplo y decíamos A sobre C sobre B sobre D, pero si hacemos el análisis, al final decimos que A va a ser representado por D también, ¿sí? Y que C también va a ser representado por B, por D. Y podemos hacer una razón de productos cruzados y decir A por D, ¿sí? Sobre B por C, que es lo mismo cuando se hace el cálculo. Entonces, pero es más sencillo hacer una razón de productos cruzados. A por D y B por C. Tenemos A por D, 20 por 95, sobre 5 por 80. Y el resultado es el mismo, pero más fácil de recordar y más fácil de calcular. No varía el resultado. ¿Cómo se expresa el OR? Entonces va a depender de la forma en que se establece la relación. Para fines prácticos, diríamos, los trabajadores de baterías expuestos al plomo tienen 5 veces más riesgo de presentar manifestaciones neurológicas que los trabajadores de tejidos no expuestos al plomo. Porque el resultado es 4.75, pero redondeamos y decimos 5 veces más riesgo.
¿Qué ventajas tiene el odds ratio? El odds ratio no depende del diseño de la investigación. Es un buen estimador de riesgo relativo si el suceso es poco frecuente. Entonces puede interpretarse de diferentes maneras y si se adapta bien a los modelos multivariados, podemos hacer también una regresión logística. ¿Y cómo vamos a interpretar el valor de riesgo relativo? ¿Qué es igual para OR? Entonces, si el riesgo relativo es igual a 1, no existe evidencia de asociación. O sea, aquí no pasa nada, no hay asociación. Si el riesgo relativo es mayor de 1, entonces es un factor de riesgo. Y este puede aumentar la aparición del daño si es mayor a 1. ¿Sí? 2, y el que tuvimos la respuesta 5, entonces miren, 5 veces más riesgo de tener manifestaciones neurológicas comparado con el que no trabaja con PLO. Si el riesgo relativo es menor a 1, es un factor protector. Entonces, aquí disminuye el riesgo de la aparición del daño. Por ejemplo, las vacunas. Ustedes hacen un estudio y les sale menos de 1, es un factor protector. En un estudio de brotes que hicimos, donde habían consumido varios alimentos e incluso cerveza, la cerveza nos salía como factor protector porque el riesgo relativo era menor a 1. Y para darle la significancia estadística al riesgo relativo, tenemos que utilizar el intervalo de confianza. El riesgo relativo puede estimarse en toda población o en una muestra, no hay problema. Cuando se realiza en una muestra, podemos o hay que inferir los resultados obtenidos a la población. Y eso es estadística inferencial. Y para hacer esta inferencia, tenemos que acompañar el valor del estadístico con el intervalo de confianza. Entonces, debemos hacer el cálculo de este intervalo de confianza. El intervalo de confianza es el rango de valores en el cual debe estar contenido el valor del riesgo relativo o del OR. Si dentro de ese intervalo está contenido el valor, quiere decir que el resultado promedio real está entre esos dos valores, lo que le da la confianza estadística. Entonces, esa confianza es al 95%. Entonces, este intervalo de confianza nos va a decir que hay un límite inferior y un límite superior. Entonces, el riesgo relativo de esta muestra debe estar contenida en este intervalo de confianza. Si el riesgo relativo está fuera, ya sea inferior o superior, no tiene significancia estadística. Entonces, nos va a permitir estimar un riesgo relativo para la población y que es el que habría obtenido si el estudio se hubiera hecho con todos o con el 100% de la población y no con solo una muestra. Y esta es una interpretación más desagregada y vamos a ver. Si el riesgo relativo es de 0.0 a 0.3, es un beneficio grande. De 0.4 a 0.5, beneficio moderado. De 0.6 a 0.8, beneficio insignificante. Tiene beneficio, pero no tanto. De 0.9 a 1.1, no hay relación, aquí no hay asociación causal. No existe. ¿Sí? De 1.2 a 1.6 existe el riesgo, pero es insignificante, muy poco. De 1.7 a 2.5, un riesgo moderado,
y mayor a 2.5, el riesgo es elevado. ¿Dónde estaría catalogado nuestro resultado de 5? ¿Sí? Con un riesgo elevado. También podemos tener las medidas de efecto. Las medidas de efecto miden la cantidad de riesgo, y hablamos de un riesgo absoluto y un riesgo relativo, que se puede disminuir con una intervención determinada. También tenemos el riesgo atribuible o riesgo diferencial. Este riesgo atribuible mide la parte del riesgo que puede ser atribuido al factor en estudio en la población expuesta. También nos va a medir el probable impacto en la salud de la población expuesta si este factor se suprimiera. Entonces, pero no mide la fuerza de asociación, ¿sí? El riesgo atribuible no mide la fuerza de asociación. ¿Y cómo se calcula? El riesgo relativo, el riesgo atribuible va a ser igual a la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Por ejemplo, si tenemos los trabajadores expuestos a plomo y los que no están expuestos a plomo, vamos a ver que en los expuestos, si la tasa de incidencia es de 200 y en los no expuestos la incidencia es de 40, restamos 200 menos 40, que es igual a 160. ¿Cómo interpretaríamos el riesgo atribuible? Diríamos que la incidencia de expuestos, que puede ser atribuida al factor de riesgo, es de 160 por mil. Y lo otro es el riesgo atribuible porcentual, también conocida como fracción etiológica de riesgo. Este riesgo atribuible porcentual nos va a medir la proporción de incidencia de los expuestos que puede ser atribuido al factor de riesgo. ¿Cómo se va a calcular? Algo sencillo, el riesgo atribuible sobre la incidencia de expuestos por 100. Entonces, el riesgo atribuible nos habla de incidencia en expuestos y podemos encontrar una incidencia asociada al factor riesgo atribuible o una incidencia no asociada al factor, la incidencia de no expuesto. Por ejemplo, tenemos 160, con el ejemplo anterior, ¿sí? Sobre 200. Riesgo atribuible, recuerden, nos salió 160, el riesgo atribuible, sobre la incidencia de expuestos, es 200 por 100, que es igual a 80%. Otra medida estadística en epidemiología es el riesgo atribuible poblacional. Y este va a ser igual a la incidencia en población menos la incidencia en no expuestos. Entonces, este riesgo atribuible poblacional nos va a medir la incidencia en la población total. El riesgo atribuible poblacional nos habla de una incidencia en expuestos y una incidencia en no expuestos. Y hablamos aquí en incidencia de expuestos, población expuesta, y incidencia de no expuestos, población no expuesta. Pero hablamos, recuerden, de población. Entonces, el riesgo atribuible y el riesgo atribuible proporcional es en el caso de consumo de tabaco, por ejemplo, y enfermedad coronaria, nosotros vamos a tener indicadores. La incidencia de expuestos, la incidencia de no expuestos y la incidencia en la población total. Supongamos que nuestra incidencia de expuestos sea 28 por 1000, en no expuestos 17.4 por 1000
y tu incidencia en población total de 22.1 por 1000. Entonces, la incidencia o el riesgo atribuible y el riesgo atribuible proporcional ser igual a 10.6 por 1000, que va a ser igual a 38%. ¿no? Y el riesgo atribuible proporcional y el riesgo atribuible simple va a ser igual a 4.7 por 1000, que va a ser igual a 21.100. Esto es un ejemplo de un artículo científico, ¿sí? de Browson, que nos representa ese riesgo atribuible proporcional para cáncer de pulmón en población de Estados Unidos. Vemos acá el factor de riesgo y el riesgo atribuible. Entonces hablamos del consumo de tabaco como factor de riesgo. La ocupación incluye el asbesto, dice, residencia con radiación, dieta baja en vegetales y tabaco ambiental. Y miren aquí el riesgo. Ha colocado el autor por prioridad y el primer factor de riesgo y el que puede ser el causante es el consumo de tabaco, ¿sí? Con un riesgo atribuible proporcional de 87%, con un intervalo de confianza de 84 a 90. 87 está dentro de ese rango de intervalo, ¿sí? Lo que le da la validez estadística. Ocupación, 13%, con un intervalo de confianza de 10 a 20. El 13 también está contenido dentro de ese intervalo de confianza. Residencia, 10, con un intervalo de 7 a 25, y 10 también está contenido dentro de ese intervalo. Dieta baja en vegetales, 5, pero no se obtuvo ese intervalo de confianza. Tabaco ambiental, 2, con un intervalo de 1 a 6. Entonces, 2 está contenido dentro de 1 y 6, o sea, contiene al valor real. Doctora, Sí, falta un minuto para que se corte la llamada. ¿Le puedo pasar el nuevo link? ya, perfecto. Ya, doctora, entonces Entonces, un saldríamos de... descansito hasta que se corte la llamada. Ya, doctora. Aunque ya faltaba poco, ¿no?